Bien, en primer lugar, agradecer desde luego a la doctora Socias y al doctor Luzón su amable invitación a estar en este simposium en el que, pues bueno, yo creo que todos venimos aprendiendo mucho e intercambiando ideas, orientaciones que sin duda alguna serán enriquecedoras. Hace unos años, cuando leí esta frase de Arthur Vine, autodefiniéndose a sí mismo como violador de conventos, en una carta dirigida a uno de sus principales clientes norteamericanos, George Fox Stedman, he de decir que fue una definición que llamó poderosamente mi atención. Y no porque me causara gran sorpresa, porque yo creo que era ajustada a la realidad. Pues cuando uno conocía sus andanzas y sus avatares en torno a Óvila, Sacramenia y tantos centros, pues la verdad es que el término adquiría cierta credibilidad. Pero por alguna razón, cuando lo leí, traté de imaginarme cómo sería el acercamiento de esta figura un tanto siniestra y oscura al universo, no de los centros desamortizados, expuestos a un abandono secular desde hacía un siglo, sino traté de intuirlo cerca de las clausuras, es decir, cómo sería el acercamiento de este personaje, de qué se serviría, qué tretas utilizaría y de qué personajes se serviría para llegar a estos centros y poder hacerse con tesoros artísticos que la mayor parte de las veces deseaba extraer de los mismos y colocarlos en el mercado internacional. Y claro, fue algo que me hizo pensar bastante, razón por la cual cuando la profesora Socias me invitó a participar en este simposio y vi que de alguna manera iba a ir sobre los conventos, dije, bueno, esta es la mía. Voy a tratar de intuir y hacer un panorama de situación de cómo sería la extracción de tesoros artísticos de las clausuras españolas, es decir, no de los centros extintos, sino de aquellos en los cuales aún seguían sonando las campanas y pequeñas comunidades religiosas seguían manteniendo el tesoro artístico heredado durante siglos. Sobre todo, quizá porque, bueno, a mí misma, fecha de hoy, me es muy difícil acceder a ciertas clausuras, a contemplar, a ver ciertos tesoros artísticos. Hay centros en los cuales es más fácil acceder, pero lo cierto es que hay otros que las dificultades son importantes. Yo no sé si por la condición femenina, pero lo cierto es que sigue siendo así. Por ello, bueno, ¿por qué estos personajes lo tuvieron tan fácil? ¿Cómo lo hicieron para llegar hasta allí? ¿Cómo sabían lo que había dentro? ¿Y de qué tretas se sirvieron para sacar estos tesoros? Y es, bueno, eso lo que voy a tratar en esta pequeña presentación, que trata de ser un bosquejo general de los manejos, de los usos, de cómo se aproximaban. Y me voy a servir en este caso, porque siempre trato de extraer un personaje que me sirva para ilustrar el panorama, y en esta ocasión me voy a servir de Harris, Lionel Harris, y su hijo Tomás, pero fundamentalmente Lionel. Bien, ¿quiénes facilitaban el acceso a las clausuras? Bien, todos tenemos en mente nombres de grandes anticuarios, coleccionistas y marchantes internacionales que hicieron crecer ampliamente el negocio de antigüedades españolas en el mercado internacional en la primera mitad del siglo XX y sobre todo en las primeras décadas. Ahora bien, estos personajes no podían llegar a España y acceder a estos lugares de manera fácil y sencilla. Y es que los negocios se fraguaban desde España. Cierto es que los grandes coleccionistas, como es el caso de Huntington, tenían a una corte de personajes que le facilitaban gran información a través de las fotografías, como vemos aquí, Ruth Matilda Anderson, en uno de los conventos españoles, en este caso en Pontevedra, pues bueno, es una de las fotógrafas que le facilita documentación sobre el estado del tesoro artístico español, documentación que por otra parte era utilizada muchas veces para el negocio de arte, para hacerse con piezas. Y, naturalmente, también enviaban a sus agentes a España para que pues bueno, buscaran, rastrearan y vieran pues qué piezas se podían adquirir. Ahora bien, aunque esto es verdad, y lo reconocemos en Huntington y en otros coleccionistas y agentes, lo cierto es que aquellos que llegaban de manera temporal o eventual a España
Podían tenerlo más fácil en el caso de los centros desamortizados en manos de propietarios particulares, pero acceder a las clausuras era más difícil. En ese caso se necesitaba de un cierto grado de confianza, de familiaridad, y en algún sitio había que hallarla. ¿Bien? Y tenemos pistas sobre ello. Por ejemplo, está extraída de la documentación de Dubín, en la cual, pues bueno, él había recibido la oferta desde Madrid de Raimundo Ruiz para venderle unos tapices de la Catedral de Burgos, tapices que hoy están en el Metropolitan de Nueva York. Entonces, conociendo su interés por los paños góticos, le ofrece unos paños de la catedral y además otro de la adoración que está en un convento, dice, próximo a Burgos. Bien, Dubín manda a un agente suyo para que vaya, para que pueda ver los tapices, pero puede ver los de la catedral, los del convento no. Incluso Edward Fowle, su agente, cuando llega a España le dice que él no ha podido ver el de la adoración, pero quien les ha facilitado la información, Raimundo Ruiz, no tendrá grandes dificultades. Es decir, estos agentes internacionales necesitaban de todos aquellos anticuarios locales, agentes en España que gozaban de la confianza, de la familiaridad. Y cuando no era así, los agentes internacionales necesitaban de la residencia, necesitaban de estar un tiempo en España para ganar esa confianza. Desde luego fue el caso de Arthur Vine, naturalmente, pero también de otros, como León Levi. Y les pongo algún ejemplo. Este es el monasterio de San Pedro de las Dueñas, muy cerquita de Sahagún, a unos 3 kilómetros en la provincia de León. Hace unos años, cuando estudié un despojo tenido lugar en este centro, llamó pues mucho mi atención las circunstancias en las cuales se produjo. Se ilustraba cómo habían estado trabajando durante días obreros de la comarca desmontando el techo del coro bajo, habían extraído una portada también y se habían llevado diversas piezas, restos de sitiales de coro y otra serie de obras, lo cual fue denunciado, llega a instancias de la Comisión Provincial de Monumentos, pero inmediatamente todo es acallado. ¿Y por qué es acallado? Porque el obispo dice que está bajo su responsabilidad. El convento tenía una comunidad dentro, es decir, era una clausura. Está bajo su responsabilidad porque se están haciendo obras de restauración en el centro. Y que esos camiones que durante la noche se estaban dirigiendo hacia el Palacio Episcopal de León, pues bueno, era para proteger esas obras que se estaban desmontando. Evidentemente no es así. Los operarios no trabajan sin que haya una supervisión directa del obispo y del arquitecto diocesano, y en este caso quien estaba dirigiendo las operaciones era un anticuario. En primer lugar se dijo que sí un anticuario de Valladolid, luego que sí un anticuario de Palencia. Bien, lo cierto es que era una labor de despojo y los camiones iban por la noche, con nocturnidad y cierta alevosía. Tiempo después vimos estos dibujos en el archivo de Hearst, en la Universidad de Long Island, donde aparecen los dibujos de un techo, efectivamente, de un techo cercano a Sahagún. Near Sahagún, efectivamente, San Pedro de las Dueñas está a escasos 3 kilómetros de Sahagún. Bueno, se pueden ir atando cabos. Vine, que tenía su residencia en España, podía gozar de esa cierta familiaridad y ganarse la confianza de ciertos obispos, de ciertos vicarios capitulares, de ciertos canónigos, al menos por lo que ahora nos ocupa las clausuras. Esta es una carta dirigida a Stedman en la cual pues, le afirma cómo pues, estaba negociando con la madre superiora de un convento de Palma, donde estaba tratando de extraer algunos muebles. En este caso habla de unos fraileros. Es decir, que él directamente está negociando con la comunidad. Dice que, bueno, que todavía el asunto está ahí, pero que con un poco de persuasión personal está seguro que en el próximo invierno lo va a conseguir. Todos estos agentes que por toda España están trabajando, algunos con residencia estable, agentes internacionales, Vine, Levi, algunos con residencia estable, y algunos anticuarios que trabajaban en cada provincia, ocasionalmente, muchas veces llevan los vestigios que negocian, que obtienen de estas clausuras, las llevan a sus almacenes particulares. Es el caso de la familia Ruiz, Raimundo, Pedro y Luis Ruiz. Este es el almacén de Raimundo en Madrid, donde pueden ver pues, restos de un artesonado y bueno, tenía de todo, tablas y demás, que posteriormente salen con destino al mercado americano, porque bueno, ya en otra ocasión hablé de las subastas de los Ruiz en Nueva York.
Y bastante ilustrativo viene siendo la investigación que estoy desarrollando acerca de Lionel Harris y Thomas Harris sobre este particular. Esta es una fotografía familiar de Lionel con toda su familia, sus hijos, entre los cuales está Thomas Harris, desde luego Enriqueta, que es por todos conocido por su aportación a la historiografía del arte español. En esta documentación de Harris encontramos datos interesantísimos sobre sus andanzas por España y por lo que ahora voy a traer sus negocios en las clausuras. ¿Por qué es interesante? Porque nos da nombres, nos da pistas. Desde luego de obispos, tenía que gozar de la confianza de los obispos, porque son la llave clave para llegar a estos centros. Y es curioso advertir cómo a algunos les sigue de diócesis a diócesis y además aparece en su documentación, como ahí pueden ver, antes fue de Vitoria, habla inglés, esto es interesante, es más fácil negociar con él. El obispo Manuel Castro, antes de Jaca, fue canónigo en Valladolid, es decir, que hay algunos con los que tiene más facilidad y confianza y les va siguiendo la pista. También vicarios. Ahí en Zaragoza, José Pellicer, vicario capitular. Tiene grandes influencias y es muy amigo. Entendemos que por ello lo tendría más fácil. Sacristanes, sin duda alguna. Pero claro, en esa lista no solo aparecen todos estos pesos pesados, entendemos, en cada diócesis, sino también, naturalmente, anticuarios, coleccionistas y definidos geográficamente. Tenía una amplísima red que le facilitaba información, que incluso negociaba por él, aunque él recorría los centros, pero contaba con esos tentáculos que llegaban hacia todos los rincones. No me voy a extender en ello porque simplemente estoy haciendo un bosquejo, pero para que se hagan idea, por ejemplo, en Sevilla, que tiene como una lista de corredores y anticuarios, nos dice cómo con algunos pues parece que no quiere trabajar porque es amigo de Bain, y como es amigo de Bain, que es algo así como la competencia en ese momento, pues aparece perfectamente definido, como es el caso de Antonio Gómez Castelló, ¿no? Está trabajando con Bain, Bain trabaja para Gers, entonces, bueno, se puede servir de otros. Pero la red es realmente interesante, muy amplia. Y esto es algo que hemos podido demostrar también yendo al otro lado. No solo a las fuentes documentales, como ha sido este caso de grandes marchantes y coleccionistas como es Lionel Harris, sino también a la documentación eclesiástica. Es así como pues, los obispos aparecen respaldando algunas operaciones. En el convento de las Dueñas de Zamora desapareció una portada de fines del gótico hacia los años 50. Parece que las hermanas lo habían vendido a un chamarilero que lo quería colocar en Venezuela, el obispo salió a la palestra y sacó más dinero, más cantidad de la inicial, 25.000 pesetas por colocársela al ayuntamiento. La portada ha desaparecido. La Comisión de Monumentos de Zamora no sabe dónde está. Bien, pero es que los miembros de las comisiones de monumentos aparecen habitualmente detrás de algunas grandes operaciones. Y son introductores muy interesantes de los coleccionistas, de los anticuarios internacionales en estas clausuras. En Palencia en la diócesis de Palencia tenemos numerosos ejemplos. Por ejemplo, en San Andrés del Arroyo se dice que se quiere vender un retablo churrigueresco sin mérito ni utilidad. Esta es una referencia al retablo ya no servía. ¿Y quiénes son los que informan? Dos individuos de la Comisión de Monumentos Nacionales, el uno de ellos pariente de dos religiosas de aquella comunidad, uno de ellos sacerdote y ambos convencidos del recurrente. Obviamente se da el visto bueno a la liquidación. Miembros de las comisiones aparecen habitualmente. No es el caso de Palencia, es el caso de muchos otros lugares. Bien. Y además, algunos anticuarios y marchantes locales contaban con el beneplácito del obispado. Hay algunos que gozaban de cierta bula o de cierto favor en las respectivas diócesis. Si seguimos con la diócesis de Palencia, vemos como a lo largo de los años 40 y 50 hay dos personajes que aparecen habitualmente aliados, informando sobre ventas en los conventos y siempre siendo favorables a las mismas. Desde luego aparece Ruiz, pero también
Arcadio Torres, un anticuario de Palencia, y Ramón Revillabielba. Ramón Revillabielba era miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, secretario de la misma, autor de algunos de los tomos del catálogo monumental de la provincia, donde, dicho sea de paso, es muy curioso, porque en las descripciones de algún centro o de algún templo dice: aquí había una serie de imágenes que ya no están. Él había informado sobre la venta de algunas de esas imágenes que ya no estaban. Pero claro, esto no aparece. Es decir, que ellos son unas llaves de acceso realmente interesantes. Y sobre este favor, con el que gozaban algunos, veamos cómo en las brígidas de Paredes de Nava el obispo dice: bueno, si es don Evaristo Sanz de Zaragoza el que ha de ver los objetos antiguos que se indican en esta solicitud, concedemos el permiso necesario. Es decir, si es él, no hay ningún problema. Incluso a muchos de ellos se les permite acceder sin ninguna dificultad en las clausuras. Arcadio Torres, como antes les decía, es un habitual en toda la diócesis palentina, pero si ustedes van viendo en otras diócesis se darán cuenta como pues, en Zamora es Fernando Martínez, en otras es otro personaje habitual que recorre todos los centros y que siempre cuenta con el favor de un miembro de una comisión de monumentos, de un sacristán, de un capellán o incluso del vicario capitular. Es algo bastante... No me voy a entretener demasiado con los ejemplos. Estas son las canónigas de Palencia, donde nuevamente Ramón Revillabielba y Arcadio Torres, los mismos. Siempre que ellos estaban ahí, siempre los objetos se vendían. Pero ya fueran alfombras, sitiales de coro, bueno, restos de retablo, parecían una asociación perfecta. Recorrían numerosos centros. Bien. Aquí en el convento de Santa Clara, igualmente, Torres y Revillabielba, ambos parejos. ¿En qué se fundaba esa liquidación de tesoros? ¿Cuáles eran los argumentos que se defendían? Bueno, restauraciones acompañadas de misteriosas desapariciones. Esto es muy habitual. Cuando había una remoción, una restauración, movimiento de obras, era relativamente frecuente que inmediatamente después desaparecieran algunas piezas que pasaban al mercado artístico. En San Andrés del Arroyo, en ese maravilloso claustro que aún hoy en día conservamos, se realizó una importante reforma, restauración en los años 50. Y esta vino acompañada de la desaparición de algunas piezas que estaban adornando el claustro. En la restauración se creyeron que no eran acordes al estilo del mismo. Y lo cierto es que se negoció con las mismas. Eran unos castillos y unos leones que aparecían decorando el claustro. Y se vendieron por 50.000 pesetas. Restauración acompañada de desaparición. Aparte que muchas veces la restauración es utilizada como excusa. Se dice que se está restaurando cuando en realidad se está desmontando para ser vendido. Que los objetos estuvieran fuera de uso, eso es lo que aparece siempre, fuera de uso, sin mérito, pero podían ser la sillería entera del coro o, pues, bueno, antes puse ese retablo churrigueresco que se vendía porque estaba fuera de uso. Sin arte ni mérito, desde luego esto siempre se afirma, ni arte ni mérito, pero nunca hemos de fiarnos, desde luego, de esa afirmación. Bueno, aquí tienen en las trinitarias de Burgos unas sillas de coro y 3 altares del convento antiguo sin arte ni mérito. Se dio el visto bueno. Bueno, eso es algo muy relativo. Luego hemos rastreado algunas piezas y nos hemos llevado, desde luego, verdaderas sorpresas. En ocasiones se presentan oportunidades favorables a la venta. ¿Cómo desaprovecharlas? Además, esa afirmación es habitual. No hay necesidad, el convento en este momento no necesita reformas ni obras, pero ¿cómo desaprovechar esa oportunidad? ¿No? Aquí tienen las Agustinas Recoletas de Palencia en los años 20. Algunas veces se presentan ocasiones favorables para la venta, que no era menester desaprovechar. ¿Y cómo tenían lugar estos despojos? Pues en un circuito muy cerrado, porque quería titular, en ocasiones se dejaba el rebaño al amparo de los lobos. Y es que si quien tenía que informar sobre los despojos, sobre las malas ventas que podían producirse en una diócesis o en una provincia, eran miembros de la Comisión de Monumentos y ellos mismos estaban amparando esos despojos,
pues difícilmente podían denunciar lo que estaba aconteciendo, sino que realmente lo estaban amparando. El caso de Matías Bielba es bastante curioso porque fue presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Palencia y siempre ocultó información sobre este particular. Cuando había denuncias que llegaban a la comisión sobre ventas y despojos, las echaba fuera, las orillaba. Y es que él aparece habitualmente como informador respaldando las operaciones y es canónigo de la catedral. Es decir, que el circuito es realmente cerrado. Otro tema realmente interesante o curioso es que a veces la venta se produce fuera en conventos de la misma orden, como pudimos ver, apreciar en una carta de Bain a Huntington, en el cual le dice que un convento de Tampa quería vender objetos artísticos que procedían de España, de la Casa Madre de España, y se venden desde allí, se los ofrece a Huntington, lo cual yo creo que es una referencia ciertamente interesante. ¿Cuáles eran los bienes más apetecibles, al menos en estas primeras décadas del siglo XX? Bueno, todos aquellos que están trabajando en el XIX creo que están dando mil vueltas a la pintura y la gran fuga de la misma que existió. Y lo cierto es que en estos momentos sigue ese goteo, pero me he dado cuenta, he podido apreciar cómo hay un conjunto de bienes especialmente buscados en las clausuras en las primeras décadas del siglo XX. Y estas son las sillerías. He iniciado mi intervención con una sillería que es una réplica, es la réplica de la original del monasterio de Astudillo, que es la que podemos ver hoy en día. La original se vendió y aparece desmembrada, parte está en el Museo Arqueológico Nacional, parte está en San Diego. Y esto es un conjunto de bienes realmente interesantes. Las sillerías de coro se venden numerosas en distintas clausuras, alfombras, tapices. Yo creo que los marchantes en esta época, sobre todo por el Spanish Revival Style, la demanda que existía de mobiliario de tipo español, de decorar los muros con tapices, de decorar con alfombras, encuentran en las clausuras, porque se habían conservado este tipo de objetos que seguían en uso, se habían conservado muy bien, encuentran en las clausuras un foco de atracción realmente interesante. Entonces, sillerías de coro, alfombras, tapices, pero desde luego pequeñas tablas hispanoflamencas también forman parte de este interés. Hemos puesto diversos ejemplos que, bueno, en la publicación se verán sobre esta realidad en distintos conventos, como el de Santa Clara, que ya hemos aludido, que, bueno, entre esas alfombras sin mérito y sin utilidad, pues se vendieron las famosas alfombras del Almirante, que hoy están repartidas. Hay una en el Instituto Valencia de Don Juan, otra está en el Museo de Filadelfia, y, bueno, esos eran los objetos sin utilidad. Quería, como les decía al principio, después de ese panorama general en torno a las diócesis preferentemente castellanas, donde he extraído buena parte de la información, situarme en uno de los grandes anticuarios internacionales, por lo que a las antigüedades españolas se refiere del momento, como es Lionel Harris y su hijo Tomás Harris. Y en este sentido he de hacer una referencia expresa a José Antonio Buces por su amabilidad y su confianza a la hora de permitirme estudiar el archivo familiar, donde estoy estudiando y vengo extrayendo parte de la documentación que aquí voy a exponer. La Casa Harris se convirtió en un puente extraordinario de numerosas antigüedades españolas que llegan al mercado internacional, y todo es por una magnífica relación que estableció entre Madrid y Londres. Bien, tuvo distintos asientos en la capital, estuvo en la calle de Fuencarral, en la calle del Carmen, la verdad es que le documentamos desde los últimos años del siglo XIX, pero también en su galería londinense, The Spanish Art Galleries, galería que posteriormente hereda su hijo. El centro de Londres, en torno a The Spanish Art Gallery, realmente se convirtió en un foco de proyección, porque buena parte de las antigüedades españolas que allí recalan en realidad son absorbidas por el mercado norteamericano en este momento floreciente y ávido de estos tesoros. Y son muchos los que Harris colocó en dicho mercado. El altar de Ayala, procedente del convento de Quejana, puede que sea uno de los más conocidos, que vendió a Charles Deering, pero
no es el único, son muchos más, sus despojos en Cuéllar, por ejemplo, y tantos otros que no me voy a detener porque ahora voy a ir a las clausuras. Y rastreando su documentación, me he permitido aquí una pequeña osadía y es trazar una suerte de mapa de geografía del despojo, de los lugares que va visitando para ilustrar a través de sus diarios, a través de su documentación, hasta qué punto le era fácil acceder a los conventos y sobre todo para exponer dónde llegó, cómo sus tentáculos se fueron extendiendo. Y le descubrimos ahí en Albacete, donde nos dice que el convento de Almansa tiene buenas cosas. Esa es la descripción, y que Gabriel Ochoa tiene una tía, una monja, que será quien le facilite o quien le puede facilitar el acceso. Le encontramos en Alicante, las monjas de Santa Clara, nos dice que tienen terciopelos. ¿Y quién es el que le facilita el acceso en este caso? Leví. Bueno, la verdad es que su libro, pequeño libro de viajes, su libro documental, es interesantísimo en la medida que él va haciendo un recorrido señalando qué hay de interesante en cada lugar. En este momento me estoy centrando en las clausuras, aparte queda todo lo demás. ¿Qué hay de interesante en cada lugar? ¿Qué es posible comprar? Incluso encontramos ofertas, porque aparecen en clave las cantidades ofrecidas, e incluso lo que se ha comprado. Y también nos aparecen agentes o los personajes que le facilitan el acceso. Por eso pienso que es realmente ilustrativo, porque nos permite hacer una geografía no solo de lugares, sino también de personajes que facilitan ese acceso. En Ávila me llama mucho la atención el convento de la Santa. Es muy difícil acceder al convento de la Santa, al convento de San José en Toledo. Es el zaguán que les puse al principio, donde mi única comunicación con el centro ha sido a través del torno. Entonces, aún hoy en día no es fácil, pero él tiene información y dice que pues tiene esculturas, sillas de coro, etc. Más, en Burgos debió de ser el rey, porque le encontramos por doquier. Entonces ahí tiene, muchas veces los nombres aparecen mal, en este caso Villadiega, entendemos que es Villadiego, un convento de monjas donde parece que ha comprado varias cosas, y el agente que le facilita el acceso es Tárrega. Tárrega es Miguel Tárrega, miembro de la Comisión de Monumentos de Burgos. Entonces, seguimos. En San Juan de Ortega, además nos dice la cantidad de enclave que ha ofrecido por cada objeto en cada lugar. Luciano Huidobro, otro de los pesos pesados de la actividad cultural en Burgos en estos años. No solo Tárrega, también Luciano Huidobro, que lo tenía realmente fácil porque era capellán de las salesas. Pero accede a muchos más sitios. Recorre los conventos de Burgos y en unas fechas, y su agenda la hereda su hijo, Thomas Harris. Va a los mismos lugares y en ocasiones contacta con las mismas personas. Medina de Pomar, donde pues bueno, ofrece cantidades, ahí, eso que pueden ver en EPs, guiones, etcétera, son las cantidades en clave que ofrece por ciertas obras. Pero le seguimos en más sitios, en Malagón. El convento de la Cartuja nos dice quién es el rector, padre Raimundo Zamarripa, dice dónde lo ha conocido, cómo se ha puesto en contacto con él y cómo le va a facilitar el acceso. La abadía del Sacromonte. En Lérida nos habla de Valbona, de piezas que le interesan, una virgen de piedra, incluso cantidades en clave. No me voy a entretener mucho más. En Monforte, el convento de Santa Clara, esto no lo he comentado, pero para mí es realmente llamativo y es algo que he podido comprobar, no solo en la documentación eclesiástica, sino también en la de algunos agentes como Bain, como Leví, anticuarios como Harris, como entre las comunidades religiosas de estos años que se suceden más ventas, las clarisas. A mí me llama mucho la atención las clarisas. ¿Por qué hay tantos despojos en los conventos femeninos de clarisas en estos años? Pero es verdad, se puede reconocer tanto la documentación eclesiástica como rastreando las actuaciones de estos personajes. Y claro, las respuestas me imagino que han de ser varias, no habrá una sola. Desde luego que la mayoría de estos centros eran muy ricos. Habían gozado del favor de la alta nobleza durante toda la época moderna, de la corona incluso. Entonces, la riqueza patrimonial era importante.
sin duda alguna, pero también tenían que ser centros en cierta medida permeables a la relación con el exterior, para que existiera esa facilidad para el acceso, para ver lo que había, incluso para colocarlo en el mercado. ¿Bien? Y es cierto que las clarisas se suceden, las agustinas recoletas también, pero bueno, es un detalle que a mí me ha llamado la atención y aquí lo expongo. En Madrid nos dice que el convento de Recoletas tiene cosas buenas. Esta es documentación de Tomás, que nos dice cómo ha ido a Boadilla del Monte gracias a Apolinar. Apolinar no es otro que Apolinar Sánchez Villalba, anticuario de Madrid. Él se sirve de Apolinar Sánchez Villalba, de Borondo, en este caso también del Visitador. Del convento de las Descalzas, que ha visitado con Emilio Rodríguez. Y nos habla de algunas piezas de plata, de relicarios, de un tríptico flamenco, pero las piezas de plata parece que las ha adquirido. El convento de Trinitarias, en este caso a través de Borondo, otro anticuario de Madrid. Bueno, Santa Clara de Palencia, que les he hablado de las alfombras que se vendieron, y él lo dice, donde compré las alfombras. Pamplona, esto es interesante, creemos imaginar que sería el convento de Agustinas Recoletas por la gran colección de tapices y alfombras que atesoraba, sobre todo porque hay un estudio muy interesante de Quintanilla Martínez sobre los despojos y a tenor del estudio de la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra, donde se da información realmente interesante, porque allí en 1911 se personó hasta el obispo para que las monjas vendieran unos tapices. Y cito textualmente: el obispo, en tono entre humorístico y airado, arengó a las monjas acusándolas de pacatez y diciendo que era un cargo de conciencia tener aquel capital muerto sin producir nada, dándoles a entender claramente que si no aprovechaban la buena ocasión de vender los tapices a aquellos amigos suyos que los pagarían bien, incurrirían en su episcopal desagrado. Bien, esto fue en su momento citado por Quintanilla Martínez, es decir, que lo que antes hablábamos de los obispos. En Roncesvalles, bueno, en Santiago, el convento de Pelayo de Santialtares, de donde salieron columnas, algunas de las cuales hoy están en el Fogart Museum de Boston. En Segovia, convento de San Antonio el Real. En Sevilla dice que el convento de Santa Clara tiene cosas. Santa Clara nuevamente. En San Clemente, por algunas piezas ha ofrecido cierta cantidad. En Santa María de Huerta, pues parece que no se llevó lo que entendía. Llega hasta allí porque el obispo de Sigüenza le recomienda la sillería de coro. Y él dice que bueno, hay un báculo bueno, afortunadamente el báculo sigue allí. Toledo, el convento de Benitas, donde se hace con una alfombra y ofrece por otras piezas. Valencia, el convento de Bernardas, a través de Sopena. Habla de Sopena, de Claudio Sopena, radicado en Barcelona. Se sirve de él para todo el área de Valencia, Barcelona, Aragón y parte de Castilla. Navas del Rey, que sería Nava del Rey de la provincia de Valladolid. El convento de Capuchinas, que tiene cosas buenas. Bueno, en Río Seco, el convento de Carmelitas, alfombras turcas y demás. Sabe lo que hay en cada lugar, es decir, sabe qué puede ser interesante. Convento que, dicho sea de paso, en los últimos años ha estado en la prensa por su desaparición y por la incertidumbre de qué iba a ser del tesoro que había todavía allí. Con esto, con este panorama, la reflexión está sobre la mesa. Puede que aún hoy en día haya muros difíciles de traspasar para los estudiosos que, como nosotros, pues podemos estar interesados en el estudio, el conocimiento, incluso en el inventario de los tesoros artísticos que se esconden tras algunas clausuras. Pero hubo un tiempo en el cual hábiles agentes contaron con el favor de las comunidades, de autoridades eclesiásticas, no solo para traspasar dichos muros, sino también para hacerse con pequeños tesoros artísticos allí custodiados, previo pago de una suculenta cantidad o de unas míseras pesetas, porque de todo hubo. Las pérdidas en el patrimonio conventual por esta vía puede que no hayan llenado titulares, puede que no hayan sido despojos extraordinarios, sensacionalistas, si se quiere,
pero su goteo casi constante y continuo no debe hacerlo pasar desapercibido en la historia del arte, al menos en esa historia que todos nos hemos propuesto reescribir sobre el reverso de esta historia del arte. Muchas gracias. María José, yo quería preguntarte por lo que has comentado. Conoces perfectamente los pagos que se hacen, se dice que las cantidades, los objetos que se van a comprar. ¿Cuál es la otra parte de la historia? ¿Quién recibe el dinero? ¿Las monjas? ¿Los obispos? Porque por lo que tú has dicho parece que quienes presionan son los obispos. ¿Quién se beneficia de las ventas? ¿Quién cobra ese dinero? Depende. A ver, en ocasiones, por lo que he visto en alguna documentación eclesiástica donde he podido investigar, las monjas, algunas hermanas, en algunas comunidades realizan una petición para vender algo e incluso dicen al obispo la cantidad que van a recibir y afirman para qué lo van a emplear, porque necesitan obras en la comunidad, etc. Entonces, en ese caso, cabe entender que va para la comunidad. Pero en muchos casos va a la caja diocesana, a una caja diocesana de reparaciones, y cuando es preciso el dinero, pues se requiere. Si es necesario en determinado momento realizar obras en alguna comunidad, puede pedir fondos a esa caja diocesana. Pero esas ventas no solo son para satisfacer una necesidad, como puede ser la realización de obras o una situación apremiante de una comunidad, sino que muchas veces es porque, como he dicho, se ve la oportunidad y desde el obispado se impulsa y esos fondos se entiende que, bueno, han de ir a la caja diocesana y la diócesis lo invierte en aquello que estima oportuno, que puede ser invertir en títulos de la deuda pública, porque a veces ocurrió que algunas ventas, parte de esos fondos, no revierten en obras para la comunidad o incluso cuando se venden obras en una catedral no revierten en mejoras para la misma, sino que se invierte, es dinero que se invierte. Lo que pudiera ocurrir en parcelas más personales lo desconocemos. No creo que se deseara dejar constancia documental de ello. Sí. ¿Se oye? Sí. Al hilo de lo que has ido exponiendo, yo creo que queda claro, al menos a mí me lo parece, una determinada actitud en esta cuestión. La Iglesia es un propietario particular de unos bienes, por tanto, es así, es decir, con sus matices o no, pero realmente es un particular. El obispado y los responsables se comportan como tal, como propietarios particulares de dichos bienes y proceden a disponer de ellos. Además, en el caso, por ejemplo, que has mencionado de las monjas y la pacatez de que les acusa el obispo por no querer vender ciertos bienes, sí se observa que si hay algunas veces reticencias a mover estos bienes de estos conventos, de estas instituciones, suele ser por parte de los más cercanos, de los que los utilizan, es decir, en este caso de las monjas. Quiero decir que incluso en el caso de bienes de un nivel diferente, como pueden ser mobiliario, tapices, etcétera, etcétera, que no tienen una función catecumenizadora específica, que es la que concede la Iglesia y a la que le da prioridad a aquellos bienes que tienen esa finalidad, vinculados estrictamente a la fe, son prioritarios para ellos en su conservación, aunque también se venden y se procede a comerciar con ellos. Pero incluso es que estos bienes son estrictamente decorativos, tienen un valor sentimental. Por tanto, parece que hay una mayor disponibilidad por parte de los responsables eclesiásticos, más fácil de estos bienes, desde esa perspectiva de que son bienes de un propietario privado. Y es quizá lo que explique muchas cosas, bajo mi punto de vista, esa falta de sensibilidad y una posición diferente. Es una fuente de ingresos y como tal disponen de ello. Nos duela o no nos duela, pero esa es una realidad. Incluso a nivel legislativo hoy día las limitaciones que se establecen en la Ley de Patrimonio pues son muy pocas para las que debieran ser. Quiero decir, ahí hay asignaturas pendientes que todavía siguen siéndolo hoy día, y bajo mi punto de vista. Bueno, la verdad es que el tema de la propiedad privada, y creo que ayer lo comentábamos con el profesor Luzón y había más compañía,
La propiedad privada en las primeras décadas del siglo XX es el verdadero caballo de batalla, la verdadera lucha y en la cual se pivota pues toda la legislación que después se está ideando y que luego cristaliza, ¿no? Cierto es que buena parte de estos bienes estaban en ese ámbito privado y que la Iglesia hace valer sus prerrogativas sobre tales, y así lo afirma. Pero no es menos cierto que en algunos casos, y bueno, a mí me ha llamado en ese sentido la atención, al menos a mí, en algunos casos hay algunos regentes eclesiásticos que son conscientes de que quizá tendría que pasar por los cauces oportunos. No sé si han visto un fragmento documental en un convento en el cual se afirmaba: no se ha pedido autorización a la Academia de Bellas Artes de San Fernando por no considerarlo oportuno. Es decir, sabían que en ese momento tenían que pedir un informe, o que debían de informar cuando menos de ello, pero pues lo saldan como que no lo creen necesario. Y cuando uno va a la documentación de la Academia se da cuenta cómo apenas llegan referencias de lo que se está perdiendo al menos en las clausuras. No hay referencias, por eso digo que se mueve en un ámbito muy cerrado. ¿Era lícito? ¿No era lícito? Yo creo que algunos, no lo sé, estamos hablando de unas épocas, desde luego que hasta llegar al año 33 no hay una legislación realmente fuerte. Pero la Ley de Excavaciones Arqueológicas del año 11 ya establecía un cierto coto. Y tenían, incluso dentro de las premisas del derecho canónico en vigor, tenían que seguir unos cauces, que a veces se siguen y a veces no. Todos esos negocios a veces se mueven en un circuito muy, muy cerrado. Tampoco me he propuesto juzgarlo, realmente no sé si esa ha sido la impresión. Yo he expuesto lo que he podido apreciar. Leyendo la prensa de principios de siglo, me encontré la noticia de que un obispo prohibió en su diócesis vender y dice, pues qué bien, quiere proteger el patrimonio este señor. No, lo que dice es que el que vende es él, porque están engañando a los sacerdotes y él va a poner los precios. En todo esto de si en una época es lícito y en otra época lo que hoy vemos como menos lícito, aquí hay también mucho cinismo en el lenguaje de la venta, los que participan, los que no participan. Vamos a ver, está a punto de publicarse ahora un artículo al que yo por unas razones tengo acceso, en la que este mismo lenguaje, todo lo que ha estado contando sobre la venta y las salidas y los informes y tal, ocurre en los estados pontificios en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, un señor, Winkelmann, que es el que tiene que dar la autorización para que salgan las cosas y que tiene que decir por escrito, esto no tiene valor, esto está deteriorado, esto no sé qué, hace una edición de su Geschichte der Kunst in Altertums, en 1763, donde hay una serie de piezas en Roma. Se hace la segunda edición en el 67 y piezas que están en la primera edición, él sabe muy bien que ya, claro que lo sabe, que ya no están en Roma en el 67, en las colecciones, porque han salido con su permiso. Ha salido con su permiso y además tergiversando, porque salen piezas de primerísimo orden, que está vendiendo, ¿por qué? Porque ha surgido la ocasión de vender. ¿Quién es el comprador? El rey de España, y a buen precio. Y eso se está rastreando ahora, porque además hay otra cosa. Incluso quienes están participando en todas estas cosas y tal, y creen que no está dejando rastro, el rastro que él está borrando no lo está borrando a lo mejor en la otra parte. Esto luego se reconstruye todo. Y eso lo vemos. Lo vemos perfectamente bien. De manera que esos nombres que ponen en clave cosas o que no aparecen ellos en los documentos o que no dejan aquí documentos, luego resulta que los documentos aparecen en Estados Unidos. Los documentos aparecen en los museos, en los compradores, en los no sé qué. Pues nosotros tenemos, en el Museo Metropolitano de Nueva York, hay un dibujo de Miguel Ángel, que hubiera sido el único dibujo de Miguel Ángel que hubiera habido en España, porque estaba en la Academia de Bellas Artes. Y ese estaba antes en la Academia de Bellas Artes. Y en la ficha del Metropolitan Museum figura quién lo compró, quién lo vendió, quién se lo vendió a ellos, con su nombre y apellido.
¿para qué vamos a seguir más? Entonces, ahí, esto se puede reconstruir luego todo. Enhorabuena, me ha encantado tu intervención. Simplemente en relación a lo que usted apuntaba sobre la legitimidad o no legitimidad, ¿no?, de la venta de unos bienes que quizá eran de una institución privada. María José también apuntaba un poco la ley de excavaciones arqueológicas, que ya incluía algunos aspectos, pero en esas primeras décadas de los años 20 hay mucha legislación, ¿no?, que alude a estos bienes, y me parece interesante apuntar aquí, hay un Real Decreto del 9 de enero de 1923 del Ministerio de Gracia y Justicia que prohibía a las instituciones religiosas vender su patrimonio histórico, artístico o arqueológico sin una autorización previa. Y bueno, regulaba un poco todo eso. O sea que sí que realmente todo este proceso que muy bien has relatado, de todos los problemas que había en estas primeras décadas de los años 20, tiene su reflejo en la legislación, y sí que realmente se podrían considerar ventas completamente ilegítimas, ya que no solicitaban normalmente todos estos permisos, ¿no? Sí, está ese Real Decreto y es en el año 23, pero fue absolutamente ineficaz, porque por un lado en la legislación española sobre patrimonio yo creo que se puede ver claramente, por un lado, lo que es la teoría y qué es la praxis. Entonces ese Real Decreto se promulga en un momento realmente delicado, en el cual se están vendiendo y exportando tesoros artísticos por toda España, y es realmente queda testimonialmente como un lavado de cara institucional de poder hacer algo, pero fue muy poco efectivo. También desde los obispados se emitieron circulares de la Nunciatura llamando la atención a los distintos regentes eclesiásticos de que no podían disponer del patrimonio de sus templos, y también es en los años 20. ¿Por qué? Pues porque se estaba vendiendo de todo, se estaba liquidando de todo por doquier. Entonces, sí existió, pero fue absolutamente ineficaz, en buena medida por la laxitud y por otra parte porque se asentaba en una sociedad de clientelismo político que no hay que desoír, que es fundamental, una sociedad de clientelas políticas de grandes influencias, que si alguien que quería colocar un monasterio entero fuera de nuestras fronteras o cualquier tesoro de una clausura, podía hacerlo. Solo era cuestión de acallar a quien tenía que acallar, y ya está. En un sistema de relaciones clientelares era posible, era viable, y algunos grandes personajes que aparecen aquí citados así lo hicieron ver. El propio Leví, cuando está detrás del despojo de San Baudelio de Berlanga, afirma: yo tengo muchos cañones por arriba, por abajo y por medio. Y efectivamente había de tenerlos, porque una sentencia tal del Tribunal Supremo, dándole de alguna manera la razón, pues debía de tenerlos, creo. Bueno, yo quería decir solo una cosa que a lo mejor consideráis muy banal. A mí me parece muy interesante reconstruir las andanzas de Harris por España para saber por dónde fue, y probablemente sea útil para localizar algunas piezas importantes, si es que hubo de verdad piezas muy importantes. Pero no creo que se pueda meter en el mismo saco a un anticuario que a un miembro de la Comisión de Monumentos. No son lo mismo, no tienen la misma función y no tienen la misma profesión. Un anticuario es un anticuario y dentro de la legalidad desarrolla su profesión. Yo no creo que se pueda ver a Harris como una especie de bandolero. Es un anticuario. Otra cosa son los miembros de la Comisión de Monumentos que están faltando de alguna manera una especie de código deontológico ante litteram que no existe, pero que, en fin, deberían dedicarse a la protección del patrimonio y no a comerciar. Pero ese comercio es legal. Las obras no siempre está prohibido sacarlas del país porque no son obras de valor excepcional en muchos casos, pero sobre todo el anticuario es un anticuario. Y sin anticuarios no habría historia del coleccionismo y, en fin, es otra cosa. No, si es que no los he mezclado. Yo he hablado de un anticuario en España y he puesto de qué personaje se servía para acceder a esos centros. ¿A quién tenía que Claro, sobornar? ¿a quién tenía que llamar? ¿A qué puerta tenía que llamar para determinadas clausuras? O sea, esos personajes que aparecen, anticuarios locales, sacristanes, capellanes, vicarios en algunos casos, inspectores de arzobispado que aparecen también, o algún miembro de la Comisión de Monumentos, como he citado, esos son personajes que le están informando a él
sobre piezas de relevancia que hay en algunos centros. Claro, ellos podían conocerlo, estaban realizando inventarios y estudios en cada provincia, estudios artísticos. Entonces, yo no los estoy confundiendo. Por un lado están los agentes, los anticuarios, y lo que estoy diciendo, estoy haciendo un mapa para tratar de ilustrar cómo llegaron hacia esas clausuras, porque eran ámbitos cerrados, no debía de ser fácil. Aunque a veces nos aparece en la documentación, ha llegado un señor inglés ofreciendo tanto, ese señor inglés no iba solo. Ese señor inglés acostumbraba a ir acompañado de alguien, y ese alguien podía ser un anticuario local o podía ser un miembro de la Comisión de Monumentos, perfectamente. O sea, son los eslabones de los cuales se sirve. Quería decir que es casi superfluo decir que la investigación que estás haciendo me parece espléndida y no voy a abundar en eso, que es claro que sí. Me han surgido varias cuestiones a propósito de lo que te he oído. Por una parte, existen, hasta donde has llegado, noticias concretas, algunas ya nos has dicho, pero me voy a referir a un caso específico, de obras que efectivamente salieron en alguno de esos momentos que has estudiado. Pienso, me parece que has puesto, es que me he vuelto un poquito tarde, el convento de Carmelitas de Malagón, uno de los que has citado. Ahí precisamente estuvo en el siglo XVII la condesa de Paredes, que sostuvo una correspondencia interesantísima con el rey Felipe IV, ella había sido aya de la infanta María Teresa, y entonces Felipe IV le envía obras, retratos, supuestamente de Velázquez, en principio serían hechos por Mazo o Dios sabe quién, pero de los que en lo que yo recuerdo no se sabe nada. Y pienso, no había pensado en eso nunca, si algunas de esas obras verdaderamente seguirían estando en Malagón y alguna pudo salir en esas circunstancias y ser alguna de esas múltiples copias de María Teresa, de Mariana y de quien sea que andan por el mundo o que andan por Estados Unidos. No creo que hayas llegado a concretar eso y a lo mejor es muy difícil, pero por si acaso te preguntaba de las Carmelitas de Aragón. Yo no lo he llegado a concretar. Estoy en una fase del trabajo que yo creo que puede servir a todos en adelante cuando el texto salga publicado, porque es toda España. A ver, todos estamos implicados de alguna manera y son obras que salen fuera, también al otro lado del Atlántico fundamentalmente, porque las fuentes que nos van a permitir reconstruir esas pequeñas referencias puntuales, parte están aquí y parte están fuera. Ahora, pues bueno, he documentado algunas de las obras que pertenecieron a Harris en un archivo londinense, pero también hay información en colecciones particulares norteamericanas, incluso en el Metropolitan, que recalan algunas piezas. Entonces, es un gran puzzle, o sea, pequeñas noticias como las que hemos visto ahí dan pie a un gran puzzle que poco a poco, entiendo, habrá de ser reconstruido. De algunas sí que tengo pistas completas, de piezas. Solo he hablado de conventos, no he hablado de otros centros. Pero yo quiero un poco abrir las puertas a todos en el sentido de que queda muchísimo por hacer en este apartado y que a la labor de todos aquellos que han investigado la historia de ciertos conventos en determinados lugares y echan en falta algunas obras, quizá esto pueda ser una pista. Pienso yo, no lo sé. Pero sí, es una base sobre la que seguir trabajando y que a todos, entiendo, nos compete. Seguro que sí. Quería hacer otro par de observaciones. Una que a lo mejor es muy ingenua, pero va dirigida más bien a todos. Es que me ha venido a la cabeza oyéndote. ¿Has visto alguna vez, supongo que la respuesta es tan sencilla como decir que no, los diarios que llevan en las comunidades? Y digo lo siguiente. Yo no había pensado nunca en eso, porque no sé, no he sido fraile. Entonces, pero me llevé la sorpresa hace no mucho tiempo, queriendo ver una obra que había visto en su momento, hacía tiempo, en un convento de carmelitas para más señas. Escribí una carta para ver si podía acercarme y tenía posibilidad de ver tal obra, diciendo, yo he estado en aquel lugar, no recuerdo del todo, fue por el año tal. Y la respuesta, que por otro lado fue negativa, pero fue diciéndome, sí, usted estuvo el día tantos de agosto de 1990, entonces tenía usted tantos hijos, entonces venía de tal manera con no sé quién y nos contó que era esto y lo otro. Todo eso estaba apuntado. No lo recordaba yo, lo tenían todo apuntado. No he vuelto a pensar en eso, y menos en esta circunstancia, pero ahora sí con lo que tú decías. Es posible que alguna vez se lleguen a ver esos diarios de la comunidad donde a lo mejor hay noticias al respecto, probablemente es la utopía más fantástica que se le puede ocurrir a nadie, pero
quién sabe, si apuntaban hasta si llevaba corbata o no aquel día, puede ser que estén apuntadas cosas mucho más interesantes que esa. Y luego otra cosa, aunque si alguien sabe responder a eso o ha visto alguna vez alguno de esos diarios de comunidad, otra diferente, que es que yo creo que has dicho muy bien que no has pretendido juzgar. Yo creo que las circunstancias en cada tiempo tenemos que estudiarlas, pero a veces son muy diferentes. Pero me ha venido a la cabeza otra cosa. Casi nuestro tiempo, o nuestro tiempo, el de algunos de los que están aquí no, el mío sí. Estoy hablando de los años 70, no ha pasado tanto tiempo. Y no puedo decir los nombres, pero hubo 2 personas, sacerdotes paramaseñas, que dejaron de serlo, aunque de alguno todavía se dice que no dejó de serlo, pero como si dejara de serlo, que en una provincia que has citado y cercana por donde tú trabajas, verdaderamente dejaron aquello bastante esquilmado. Y por otra parte, lo que todavía es más grave, porque es un tiempo muy cercano, en que me parece que ya los criterios que teníamos eran bastante más estrictos y correctos que los que se podían tener en épocas anteriores, sin que eso justifique lo anterior, pero además los 2 llegaron a ser directores de museos en este país. Y ya no digo más. Hay una cosa, solo voy a responder una cosa. ¿Se puede? Una cosita. Lo de los diarios de los centros. Es muy difícil, pero es jugosísimo. Un ejemplo. En la Cartuja de Miraflores, pues recuerdo cuando hice un estudio sobre el sepulcro real de Juan II e Isabel de Portugal, y además coincidiendo con la última restauración, que estaban todas las piezas movidas de Siloé, y los restauradores me dejaron acceder y verlo de primera mano, pues pude ver cómo había piezas muy buenas y otras que no eran tan buenas, y que allí se había producido una especie de movimiento singular, momento en el cual yo estaba estudiando al conde de las Almenas, ¿no? Y de ahí nació un estudio que saqué sobre la restauración que el conde de las Almenas llevó a cabo en la Cartuja de Miraflores. Yo recuerdo que me ayudó el padre prior de la Cartuja, porque yo le dije, el conde de las Almenas tuvo que estar aquí en estas fechas, ¿puedo ver? Yo le pedí expresamente que me dejara ver la documentación de ese momento, no de más años, pero de esos años. Porque yo le dije, hacia 1910 se están produciendo movimientos en el sepulcro, y él, por conversaciones que había tenido con herederos suyos, sabía que había estado allí en esas fechas. Y no me dejaron ver directamente esa documentación, pero el padre prior, amabilísimo, que el padre José María, que era de California, me pasó las transcripciones en las cuales efectivamente aparecía el conde en esos años. Entonces, sí, es jugosísimo, aparece recogido todo, y en ese caso sí que lo pude documentar. Solo una pregunta muy concreta. ¿Esta Virgen de Vallbona las Monjas que has dicho, la tienes localizada? ¿Dónde fue a parar? No, de momento no. Porque es posible, ya te lo miraré, pero es posible que sea una que fue a parar a un museo australiano. Ya te lo miraré, si no me confundo.